Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en esta mañana, sabiendo que la palabra también está revelada acerca de sí misma como nuestra vida, nuestro sustento. Necesitamos de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay fuerza, sin la palabra de Dios no hay vitalidad, sin la palabra de Dios no hay dirección, sin la palabra de Dios obviamente no hay vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y necesitamos la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. Amén. Agradecidos, muy agradecidos a Dios de su fidelidad. Y por supuesto que Él está siempre supliendo y dándonos lo que estamos necesitando. Y como decimos, cuando hay algún tema que se está predicando y no tiene relación directa con lo que me está pasando, por ahí Dios toma un atajito en algún momento. Mantente muy atento a la palabra de Dios y toca tu necesidad. Trata con tu asunto. Dios es así, Él sabe todo. Amén. Y ya para comenzar nos bendijo ya por la administración del Espíritu de verdad, y la palabra puede afirmarnos en muchas otras buenas cosas de parte del Señor. Gracias a Dios que nos ha permitido la vida, y gracias a Dios que como iglesia, hermanos, en estos tiempos, con toda certeza y seguridad podemos decir que la iglesia de Jesucristo no está en una situación condenable ni de condenación. Yo alabo a Dios y agradezco al Señor por ello, que yo no soy un condenado de Dios. Yo creo que ninguno de ustedes son condenados del Señor, porque la iglesia de Jesucristo no está en una posición de condenación, puesto que la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo Jesús, iglesia? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo? Entonces ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los que hemos sido injertados por el Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo de Cristo. Estamos más bien en una posición de hijos bendecidos, de un Padre bueno y fiel. Estamos en una posición de gente bendecida con todo y por todo. Ya Dios lo ha dicho, ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo creemos, ¿verdad? Dios lo dijo. Si alguien no lo cree y pues no lo estima, no lo considera, ya no es asunto de Dios ni de nadie más. Porque necesitamos ser tierra fértil a la palabra de Dios, a las promesas, a la predicación de la palabra, a lo que Dios trae a nuestra vida. Entonces estamos en posición de hijos bendecidos en todo y por todo, y reconocemos que este es un tiempo en que Dios está haciendo una restauración, un arreglo, cerrando brechas, huecos en la iglesia, mejorando a la iglesia, no por causa de Él ni de la obra de Cristo que son perfectas, sino por causa de nosotros, que nacemos de nuevo y tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, dejando cosas, tomando cosas nuevas, siguiendo direcciones que Dios nos da. A eso Dios lo llama ir restaurando, ir perfeccionando, ir mejorando a la iglesia, convirtiéndola de una iglesia real con ciertas cosas y que enfrentamos y que tenemos en la iglesia que realmente Dios quiere que seamos. Dios está perfeccionando a la iglesia, Dios está restaurando a su iglesia para que ésta disfrute de su bendición y también cumpla, por cierto, su propósito. Estamos en días emocionantes, no sé qué les parece a ustedes. Ajá, ¿cuántos están animados, emocionados por los días que como iglesia vivimos? Yo creo que sí, hay que decir amén a esto. El mundo no tiene razón para esto, nosotros sí. La gente que no conoce a Dios y que están aún perdidos, muertos, sin Cristo, sin vida, sin esperanza, no pueden estar disfrutando de días emocionantes, sí, de mucha tecnología, sí, de muy malas noticias y de cosas que el mundo habla y ofrece. Pero en la iglesia sí podemos disfrutar de buenos días, días del cielo aquí en la tierra. Y Dios tiene estos días guardados para nosotros, para su iglesia. El asunto es que tenemos que enfocarnos, hermanos, en lo que Dios está haciendo por medio de su palabra con nosotros. De ahí la importancia de estar aquí, de estar sentados y prestar mucha atención a la palabra de Dios, no distraernos por nada, siempre saber que el que está aquí delante de ustedes, el pastor, los ministros, alguien que esté invitado a ministrar la palabra de Dios, solamente transmite y transmite, y si es un instrumento de Dios para que la palabra llegue a nosotros. Pero le debemos todo respeto y consideración y estima a la palabra de Dios. Y tenemos que darle su sitio a la palabra de Dios. Amar la palabra tal como amamos a nuestro Dios, porque Dios y su palabra son uno. Y siempre la palabra de Dios nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza,
nos va a dar ánimo para seguir adelante, porque su palabra siempre es la verdad. Total, hermanos, la palabra de Dios es la verdad plena, total, absoluta. Las verdades del mundo son siempre muy relativas y cambiantes. La palabra de Dios es la verdad plena, absoluta y total. En este mundo sabemos que se oyen malas noticias. Dije el día domingo, el diablo siempre está profetizando y hablando acerca de un futuro totalmente negativo. Y aún en la iglesia, él quiere influenciar con sus mentiras y habla a la mente de los creyentes, tratando de meterles temor, diciéndoles que a menos que se mantengan bajo la ley, atentos a la ley, entonces les va a ir bien. De lo contrario, no les va a ir bien. Pero hermanos, la verdad es que la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida de bendición no depende de la ley. La vida de bendición del Hijo de Dios depende de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, en la cual nosotros creemos. Y las obras de la ley, las cosas, buenas acciones, hechos de nuestro diario vivir son una consecuencia de eso. Nuestra obediencia misma es una consecuencia de eso. De entender el amor de Dios, de entender su gracia, de creer en ella, de caminar en ella, y hay una consecuencia lógica de amar a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios, no por miedo, sino por gratitud. Esa es la gran diferencia de la obediencia en este nuevo pacto en el cual vivimos. En el antiguo pacto la obediencia era un requisito para bendición. En el nuevo pacto es una consecuencia de los ya bendecidos. ¿Cuántos bendecidos tenemos aquí? Entonces, candidatos de fuerza para ser obedientes a Dios. Amén. Porque sí hay una enseñanza en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento a que caminemos en obediencia, obviamente. Pero la forma como lo hacemos, la motivación por lo que lo hacemos es totalmente distinta a la del antiguo pacto. Entonces, mientras el diablo está llevando a la gente al temor, opuestamente a esto, llevándolos en la iglesia a través de mentiras al cumplimiento de la ley. Y recordemos que el diablo se mueve en este ámbito de ley, de pecado, de muerte. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Por si no saben, y yo creo que sí saben, eso está escrito en la palabra de Dios. Que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero el poder del pecado es la ley. Entonces, cuando la gente es llevada a la ley, está abriendo la oportunidad de que el poder del pecado se manifieste en su vida. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Por eso hay que mantenernos, hermanos, totalmente afirmados en la gracia del Señor por medio de Jesucristo. Por eso la palabra dice, cuán bueno es afirmar nuestro corazón en la gracia de Dios. Y hay que mantenernos ahí. Digan conmigo, yo no me muevo por nada ni por nadie de la gracia de Dios. Entonces Dios hace todo opuestamente a Satanás. Son diferentes, obviamente. Dios es luz, Satanás es tinieblas. Dios es vida, Satanás es muerte. Dios es bueno, el diablo es re malo, mentiroso y homicida desde el principio. Dios busca tu beneficio, tu bendición. Satanás busca tu destrucción. Entonces, benditos del Señor, tenemos que entender que Dios, por su voluntad llena de gracia, siempre está a favor de nosotros y cuidando de nuestra vida y cuidando de que el futuro nosotros podamos tenerlo dentro de su perfecta voluntad, lleno de bendición. ¿De dónde saca esto, pastor? De la palabra de Dios, solo transmitimos. Jeremías capítulo 29, 11. Quiero que esto quede marcado ahora en esta enseñanza de una manera inicial. Jeremías 29, 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el pastor Alberto Dávila Camacho, nacido en 1900, no les digo la fecha, el año exacto, se vayan a asustar. Dice Jehová, digan, Dios está hablando. Ok, el pastor está transmitiendo, recuerden, Dios está hablando. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Gracias por los amenes, gracias por la gente que responde a la palabra.
Los anestesiados todavía están para, no sé con qué sacarles la anestesia. Voy a repetir, Dios es Dios de oportunidades, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Otra traducción dice, para darles un futuro lleno de esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Dios tiene pensamientos, qué bueno. Él sabe cosas. Él dice, yo sé. Nuestro Dios es omnisciente, es uno de sus atributos divinos. Él sabe y lo que sabe lo sabe bien. Y piensa de acuerdo a lo que sabe. Y cuando Él piensa no cambia. Yo Jehová no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. La iglesia se mantiene firme porque Dios no cambia de pensamientos. Él decidió mirarnos en Cristo y Él piensa de nosotros como hijos bendecidos con potencial y propósito para cumplir su plan en la tierra. Y por eso Él no cambia a pesar de nosotros mismos. Él sabe, Él tiene pensamientos de paz, dice, para nosotros y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Él sabe pensar y nunca va a cambiar su manera de pensar en cuanto a tu vida, en cuanto a su propósito contigo. Él tiene planes, dice otra traducción, en lo que Reina Valera del 60 ha traducido pensamientos. Dice, yo sé los planes, los designios que tengo acerca de vosotros. Y cuando la Biblia utiliza el término vosotros, gramaticalmente es un pronombre de la segunda persona en plural, está hablando de gente, está hablando de personas, no está hablando ni de planetas, no está hablando ni de animalitos, no está hablando ni de cosas, está hablando de personas, ¿ok? Entonces Dios se está dirigiendo a personas y en este caso vamos a ver que estas personas están relacionadas con nosotros. Sobre quienes Dios en Cristo Jesús siempre tiene buenos pensamientos, siempre tiene pensamientos de paz, de bendición. No puede ser de otra forma porque imaginen, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Mi pregunta es, ¿cómo Dios puede cambiar eso? Si ya nos ha bendecido, ¿cómo puede pensar Dios que no eres bendecido? Es imposible, no puede desdecirse, no puede contradecirse, no puede deshacer la obra de Cristo para pensar de otra manera. Ya somos bendecidos y Dios no puede cambiar sus pensamientos, esos pensamientos en Cristo en cuanto a nosotros. Y esos pensamientos son pensamientos de paz, son pensamientos de esperanza, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de vida, son pensamientos de bondad y bendición. Esos son los pensamientos de paz que Dios sabe que tiene acerca de nosotros. Y pensamientos que no son de mal, no son de calamidad ni de desgracia, para darnos un futuro lleno de esperanza. Así es que Dios está hablando a nosotros. No habla de animales, no habla de los ángeles que también son servidores suyos y que Él creó con un propósito y a quienes les dice que vayan y hagan así y así y esto y lo otro. Pero aquí está hablando de gente, de nosotros, de sus hijos, de quienes creemos en Él. Que Él tiene pensamientos de paz y esto nos asegura que es así Jesucristo y el hecho de que hoy somos hijos de Dios. Dios no es un mal padre y no puede hablar mal de nosotros. Él no va a hablar mal de nosotros. Él ni siquiera puede pensar mal, por eso nunca va a hablar mal de ti. Él te habla y habla de ti mirándote en Cristo Jesús, como cuerpo de Cristo. Y por eso siempre va a hablar bien. Y con ese hablar bien y con esa paciencia y con ese trabajo y con esa obra de restauración que Él está haciendo, va a ayudarnos a crecer y a cumplir el propósito suyo en nuestra vida. Gloria a Dios. Digan, mi Dios es sabio y es muy bueno y está a mi favor. Entonces Dios tiene para nosotros buenos pensamientos, pensamientos de paz para un futuro esperanzador. El mundo sé que no tiene esperanza. La iglesia sí tiene esperanza. Hoy tenemos un presente en el cual vivimos por fe y confiamos en Dios, pero nuestro futuro es un futuro esperanzador. Como alguien dijo, ese futuro es tan brillante como cada promesa que hay en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hemos aprendido que Dios está acelerando su plan en nosotros cuando nosotros estamos viviendo una vida de confianza y de reposo. Y la palabra de Dios es la herramienta que Dios usa para que esto suceda.
Y Dios nos ha estado hablando de esto, que el reposo, la confianza, el creerle a Él, el estar tranquilos, confiados en su palabra, acelera el cumplimiento de su plan en nuestra vida. Esto, como les dije el domingo, parece contradictorio, parece hasta irónico, pero es así, porque los pensamientos de Dios y las expresiones de Dios no son como las nuestras. Dios muchísimas veces se muestra ilógico en la palabra, otras veces sí actúa lógicamente, pero muchísimas veces Dios es ilógico. Y Él dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nos conviene creer los pensamientos de Dios, ser afectados por los pensamientos de Dios y no por nuestros propios pensamientos ni por los pensamientos de la gente de este mundo y por las cosas que están sucediendo. Cuando los hijos de Dios entran en su reposo y descansan en Él, las cosas se van a acelerar, porque el reposo produce que el plan de Dios se acelere en tu vida. La confianza, la seguridad, la certeza, la fe en Dios y en su palabra produce la aceleración del plan en tu vida. Hay cosas que quizá naturalmente te han dicho que pues va a demorar muchísimo para tener una solución en tu vida. De repente en tu cuerpo físico te han dicho que tienes que hacerte un largo tratamiento de 3, 4 o 5 años para que a ver si tal vez tu cuerpo responda y hay una manifestación de sanidad. Pero cuando uno reposa en Dios y cree en Dios, Dios es un Dios omnipotente y un Dios de milagros. Y es un Dios que puede esos 5 años convertirlo en 5 semanas o 5 días o 5 minutos y hacer una obra gloriosa, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Y para el que cree todo le es posible. Quizá a alguien ya le han dicho medicina de por vida y agradecemos a Dios por la medicina natural que nos ayuda hasta donde puede. Pero como es medicina natural y es humana, entonces también tiene su límite. Y gracias a Dios, porque a veces muchos testimonios escuché de gente que, por ejemplo, estaba condenada a usar insulina por toda su vida. Insulina en la mañana, insulina en la noche, por aquí y por allá. De repente escuchan la palabra de Dios. De repente oyen el mensaje de Dios. ¿Saben qué es una esclavitud este asunto de la insulina? Te conserva la vida, pero una vida de esclavitud. Porque dependes de la inyección, de la aguja, del puyazo y de estar pendiente de eso. Y si no lo haces, ya fuiste. Pues una vida de esclavitud. Pero viene Dios, viene su palabra, viene una buena noticia. Produce este rema de la buena noticia en Cristo, produce fe en el corazón de la persona cree y los milagros ocurren porque nuestro Dios es Dios de milagros. Porque Él hoy está vivo. Y está trabajando y está haciendo cosas nuestro Dios en favor de los que creen. Y se producen milagros. Entonces el reposo, la confianza en Dios está acelerando la bendición de las manifestaciones de Dios a nuestra vida. Ahora, hoy tenemos que creer y reconocer, de esto vamos a tratar y de esto es el tema, acerca de que estamos viviendo tiempos de restauración. Y si hablamos de tiempos de restauración, la pregunta lógica es, ¿qué es lo que Dios está restaurando? ¿Qué es lo que Dios está restaurando en este tiempo? Y la respuesta está en la palabra. Él ya lo anunció, él profetizó que él iba a restaurar lo que se conoce y está escrito en la Biblia como el tabernáculo caído de David. Y el conocimiento y el reconocimiento acerca de la restauración del tabernáculo caído de David también tiene que ver con reposar para acelerar el plan de Dios en nuestra vida. ¿Oyeron alguna vez del tabernáculo caído de David que Dios está restaurando en este tiempo? Quizás sí, quizás no. Bueno, lo dejamos ahí, pero hoy es tiempo de oír acerca de esto. Hemos predicado bastante acerca del tabernáculo de Moisés, lo que significa, lo que representa, las partes del tabernáculo, el patio, lugar santo, lugar santísimo, cosas que había en cada una de estas áreas. Pero hay un tabernáculo que es llamado en la Biblia el tabernáculo caído de David, que Dios quiere restaurar en este tiempo y que está relacionado con la iglesia que está viviendo
en días que anteceden la gloriosa venida de Jesucristo. Dejemos que la palabra de Dios nos imparta su sabiduría y nos enseñe al respecto. Vamos al libro de Amós, al capítulo 9, Amós capítulo 9, versos 11 y 12. Entonces hablaremos de tiempos de restauración y Dios está restaurando el tabernáculo caído de David. ¿De qué se trata todo esto? Es lo que vamos a aprender. Amós capítulo 9, versos 11 al 12. Tendremos una enseñanza general, inicial, y luego hablaremos en las siguientes enseñanzas de cosas más específicas. Amós 9 del 11 al 12. ¿Qué nos dice este pasaje? Amós es un profeta que está escondido por ahí, pero de todas maneras lo vamos a encontrar, porque ahí está en la Biblia. Ok, es llamado un profeta menor por lo poco que escribió, no mucho, pero de todas maneras lo que él escribió es palabra de Dios. Amós 9, 11 al 12 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Quién está dando esta palabra? ¿Quién está diciendo esta palabra? Vuelvo a preguntar, iglesia, ¿quién está diciendo esta palabra? La última frase que leí expresa lo siguiente: dice Jehová que hace esto. ¿Quién está diciendo esta palabra? Ok, él está usando al profeta Amós, pero la palabra está viniendo de Dios mismo. ¿Ya? Ok. Entonces oigamos la predicación de la palabra cuando dice Jehová, sabiendo que Dios está hablando, que Él está interesado en que reconozcas que quien está ministrando y trayendo de su sabiduría es Dios mismo. Ahora está usando al profeta Amós, y el profeta Amós escribe inspirado que en aquel día, cuando hablamos de aquel día, aquí no habla del día de una manera específica, pero podemos discernir por ver los contextos diferentes de la palabra de Dios. Por lo menos hay 2 días que difieren, en los cuales podría estar metida esta declaración en aquel día. Ahora, uno de esos días es el día horrendo y horrible, el día de Jacob, el día de la venganza del Dios nuestro, que es cuando Dios va a tomar juicio y traer venganza sobre aquellos en esta tierra que no lo han querido, que lo han rechazado, y llega el tiempo de juicio. Ese es el día grande y terrible, el día de Jacob. Pero gloria a Dios que no se refiere a este día, porque todavía no vemos que eso esté sucediendo. Entonces queda la otra opción. La Biblia habla de otro día. En 2 Corintios 6:2 dice así: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. Entonces esto es lo único que nos queda. Ya no hay otra opción. ¿A qué día se refiere? ¿Al día terrible de Jacob o al día de 2 Corintios 6:2, que es el día de salvación? Facilito, se refiere a aquel día, al día de salvación. El día que es llamado así porque encierra los días de gracia, los días que estamos viviendo todavía, donde la gracia de Dios está vigente. La gracia de Dios está siendo revelada a su iglesia para que su iglesia pueda transmitirla y llevar de la gracia que recibe a este mundo que necesita conocer a Jesucristo. Estamos viviendo en lo que se llama la dispensación de la gracia, o si quieres podemos llamarlo el tiempo de la gracia, día de la gracia o días de la gracia de Dios. Dios está dando la oportunidad de que la gente se salve, le conozca por la obra de Jesucristo, por la predicación de las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo. En esos días, o en este día de salvación que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, es que Dios ha dicho a través del profeta Amós, capítulo 9, yo, dice el Señor, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David, voy a cerrar sus portillos, voy a hacer arreglos, voy a restaurar cosas, voy a tapar huecos, a cerrar brechas y voy a levantar sus ruinas.
y lo voy a edificar como en el tiempo pasado para que funcione como debe ser. El tabernáculo de David había caído y dejó de funcionar como debería estar funcionando. Y Dios dice que va a restaurar para que se funcione dentro del propósito para el cual fue establecido. Entonces es importante que nos demos cuenta de que Dios mismo hará esta obra. ¿Para qué? Para que aquellos sobre los cuales es citado mi nombre, para que el pueblo literalmente, en este caso, el pueblo físico de Dios, Israel, posea el resto de tierra que le correspondía tomar, y también las naciones, dice Jehová. Él es el que hace esto. Ahora, esto está relacionado con la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el real sacerdocio del Señor. Nosotros somos el linaje escogido de Dios, el pueblo adquirido por el Señor. Esto está relacionado con la iglesia. Y la restauración del tabernáculo caído de David tiene una connotación espiritual estrictamente vinculado con la iglesia de este tiempo, con la iglesia que hoy está en la tierra antes que Jesucristo venga por nosotros. Y que tiene un propósito de haber recibido la gracia de Dios y transmitir y dar de la gracia que recibió a este mundo, como dije hace un ratito, que todavía no le conoce. Y que tenemos el llamado a predicar el evangelio, a anunciar salvación en Cristo Jesús. Y que tenemos la gran comisión viva en nosotros de parte de Jesucristo de ir y anunciar buenas noticias para que este mundo se salve. Y que poseamos a esta tierra, que influenciemos a esta tierra, que ayudemos a esta tierra para que la gente, al oír de Jesucristo, cuando predicamos el evangelio, se salven. Que cuando invoquen el nombre de Jesús, la gente se salve. Dios prometió tomar algo que estaba en ruinas y prepararlo y edificarlo. Esto habla de un trabajo literal de la restauración del tabernáculo de David en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para que cumpla su propósito. Hay cosas que Dios hace completamente nuevas, como por ejemplo, somos nuevas criaturas en Cristo. Hay algo en nosotros que nunca antes hubo, y Dios lo hace de una manera gloriosa. Pero hay cosas que Dios restaura, que Dios levanta de las ruinas y lo reconstruye. Pero también esta es una obra gloriosa de Dios y lo hace 100 puntos, como Él sabe hacerlo, de una manera perfecta. Cualquier cosa que Dios haga, sea una nueva cosa, o que restaure o reconstruya algo hecho, Dios lo hace de una manera gloriosa. Entonces, iglesia, así como el tabernáculo del cual hemos oído, el tabernáculo de Moisés, fue una figura profética que apuntaba hacia Cristo y a su obra expiatoria, David en su oportunidad levantó un tabernáculo especial que solo contenía el arca del pacto, que era diferente al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, ya lo dije, tenía el patio, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, cada uno con sus cosas y elementos y su propósito. Pero el tabernáculo de David no tenía nada de esto. El tabernáculo de David estaba libre de los sacrificios de sangre que se ofrecían continuamente en el tabernáculo de Moisés. Entonces había una diferencia connotada entre ambos tabernáculos. Y el tabernáculo de David solamente tenía un espacio, solamente tenía una habitación que representa el lugar santísimo que en el tabernáculo de Moisés. Entonces el tabernáculo de Moisés era más grande, tenía un montón de cosas, tenía establecido una forma de sacrificios, quienes lo hacían, y todo eso estaba establecido. Y el tabernáculo de David era una sola habitación donde estaba el arca, y entonces no había sacerdotes, no había levitas, y eso es lo glorioso, lo que trae una enseñanza para este tiempo, de que el tabernáculo de David es la iglesia que Dios está perfeccionando. Porque en este tiempo la iglesia tiene el campo abierto, el camino abierto, un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios. David fue un rey,
Pero para acercarse a Dios y a su presencia en el arca, en el tabernáculo de David, nunca necesitó un sacerdote. Él, siendo rey, se hizo sacerdote y fue a la presencia de Dios y no lo pasó nada. Él disfrutó de esa presencia, él danzó en la presencia, estableció una nueva forma de estar en la presencia de Dios y no se murió. Porque antiguamente todo aquel que sin permiso de Dios miraba el arca se moría. Estableció algo nuevo. Es el tiempo. Hoy tenemos acceso a la presencia de Dios libremente y nadie se muere. El camino es nuevo y vivo. Es un camino de vida. Es un camino que da vida. Es un camino que favorece con la clase de vida que Dios tiene para nosotros. En el acceso a la presencia de Dios no hay muerte. Gloria a Dios. En el tabernáculo de Moisés había muerte. El que se iba sin el sacerdote, pues solo el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Si alguien se le cruzaba y osaba meterse a la presencia de Dios, fijo, se moría. Pero delante del tabernáculo de David, la entrada es libre. Y David, siendo un rey, entró como sacerdote. Y hoy esta buena noticia: los amados por el Señor, limpiados por la sangre de Cristo, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Tenemos ingreso libre a la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios, por un camino nuevo y vivo que Dios mismo estableció. Y Dios está restaurando. Dios está trabajando en la iglesia, que es el tabernáculo de David, que Dios está acondicionando cada vez más para que podamos ir y ser de bendición. Y tomemos a este mundo predicándoles el evangelio de las buenas noticias. Y demos de la gracia de Dios que hemos recibido. Y la gente invocando a Cristo se salve. Dios está haciendo esa obra con nosotros. David estuvo en la presencia de Dios, profetizó de la adoración que iba a haber en la era cristiana, entró sin temor del juicio divino a la presencia del Señor y era consciente de la gracia de Dios. Y era un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y saben por qué la Biblia habla acerca de David? El único, no hay otro personaje en la escritura del cual se diga que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y que ha habido buenos personajes y obedientes personajes, los ha habido. Pero de nadie se dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. El único que se dice esto es de David. ¿Y saben por qué Dios mismo dio testimonio cuando Él lo escogió? Él lo escogió porque Dios dijo que David tenía un corazón como él. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, se habla acerca de esto, pero en mayor amplitud. Y cuando se habla en el libro de Hechos acerca de que David tenía un corazón como el de Dios, dice: porque Él hará lo que yo quiero. Porque Él hará lo que yo quiero. ¿Y saben lo que quería Dios? Respecto al arca, respecto a su presencia. Que su presencia repose, que su presencia quede, que su presencia se establezca. No en el monte de Sinaí, donde Dios dio dirección para que se haga el tabernáculo de Moisés y también el arca. Dios no quería quedar ahí en el monte Sinaí. Dios quería ir al monte de Sión, al monte de la gracia de Dios. Y fue David quien tuvo ese mismo sentir. Y fue el rey que se encargó de hacer esto. Y fue el rey que pensó en hacer esto desde su temprana edad. El Salmo 132, lo veremos más adelante en nuestras enseñanzas, nos habla acerca de esto. De David buscando el lugar donde Dios tiene que habitar para siempre. Y David sacó al arca una vez que estuvo un tiempo en manos de los filisteos y lo llevó, aprendiendo una lección un poquito de manera difícil, pero llevó el arca al monte de Sión. Y es donde reposó el arca, donde reposó la presencia de Dios. Y Dios había dicho que ahí Dios quería estar. Entonces Dios dice que David es un hombre con un corazón conforme al mío. ¿Por qué? Porque hará lo que yo quiero. Llevará mi presencia en el arca para que habite en el monte de Sión, el monte de la gracia de Dios, lejos del monte de Sinaí, el monte de la ley. Hermanos amados, cuando Dios hablaba con Moisés, habló mucho acerca del arca.
y el arca es Cristo. Y Dios estuvo hablando de Cristo porque Cristo estaba en el corazón del Padre. Y Dios habló mucho acerca de Cristo, representado en el arca. Más que de leyes y otras cosas que Dios utilizó un poco tiempo para decir esas cosas, Dios habló de su Hijo, Dios habló del arca. Porque era muy importante que en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, que tenga cumplimiento la palabra profética, sepamos cómo convivir con Dios, cómo conectarnos con Dios, cómo comunicar con Dios, cómo estar en la presencia de Dios, cómo alabar y adorar a Dios. Por eso es que Dios está restaurando el tabernáculo caído de David. Porque en un tiempo se han dejado de hacer cosas. La iglesia ha dejado de hacer cosas que han estado dentro de la voluntad de Dios. Se han perdido cosas. Y Dios, en la restauración del tabernáculo de David, que es la iglesia viviendo en este tiempo que antecede a la segunda venida de Cristo, Dios ha tenido que ir cerrando brechas, renovando la mente de la iglesia, restaurando, por ejemplo, la enseñanza acerca del Espíritu Santo y sus dones activos en el cuerpo de Cristo en este tiempo. Y hoy gran parte del cuerpo de Cristo cree no solo en el Espíritu Santo, sino en la actividad y en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Por un gran tiempo, por mucho tiempo se perdió esto y Dios ha tenido que restaurarlo. Dios ha tenido que cerrar esa brecha de incredulidad y manifestar que los dones del Espíritu Santo están presentes para que la iglesia viva sobrenaturalmente, para que la iglesia esté equipada y predique el evangelio con poder. Y la sanidad de Dios también se perdió por un tiempo. Dios tuvo que restaurarla. Mucho tiempo la gente creía que Dios castigaba con enfermedades y que la voluntad de Dios era enfermar a la gente. Y Dios tuvo que restaurar, trabajar en su iglesia este tipo de pensamiento para limpiarlo y para que hoy gente como nosotros creamos que por la llaga de Jesucristo estamos curados, que la voluntad de Dios es sanar las enfermedades, que la voluntad de Dios es quiero ser limpio, como Dios le dijo, como Jesús le dijo a aquel leproso, y que en la cruz del Calvario Jesús llevó nuestras enfermedades y dolencias. Dios ha tenido que ir trabajando, restaurando, cerrando brechas. Un tiempo la iglesia creyó que ser humildes es ser pobres y andar desposeídos. Y Dios ha tenido que restaurar esa enseñanza que está en la palabra acerca de que Él quiere que prosperemos en todas las cosas y que tengamos algo así como prospera nuestra alma. Y hoy creemos en un Dios de bendición. Creemos en un Dios que quiere también prosperar nuestra vida en todo, también en el término natural. No es lo más importante, y esto tiene un propósito para nosotros que tiene que ver con su iglesia, pero Dios quiere prosperar la vida de sus hijos en términos financieros y materiales, por supuesto con propósito, pero quiere hacerlo y ha provisto todo porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Todo esto es la restauración que Dios está haciendo en la iglesia, que es el tabernáculo caído de David que hoy Dios está levantando, antecediendo a esa gloriosa venida del Señor Jesucristo. Está el Señor pronto a venir, y pronto a venir por nosotros, por la iglesia, para que nosotros podamos disfrutar del tiempo que tenemos que pasar con Él, mientras regresamos también en el milenio a reinar juntamente con Él. Esto está para suceder, amén. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que contenía 3 partes, entonces el tabernáculo de David solo tenía un lugar simple, hecho de cortinas, donde estaba el arca. Esta tienda era el equivalente al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. Dios está restaurando portillos en términos plural, ya hemos visto varias cosas. Y también dice en el verso 12 de Amós 9 que Edom será poseído, o Edom poseerá más de lo que le corresponde. Y Edom en el hebreo es la misma palabra que se usa para Adán. En el texto masorético se expresa así. Y Adán representa a la humanidad y a todas las naciones gentiles. Dios está restaurando el tabernáculo de David. Esto tiene que ver con la iglesia que está edificando el Señor en estos postreros días para predicar el evangelio de Jesucristo.
Siempre lo decimos, Dios nos está alistando, Dios nos está preparando, Dios nos está equipando, Dios nos está dando su poder. Sí, eso lo está haciendo Dios, para que seamos gente de influencia en este mundo, para que vayamos predicando un evangelio no de palabras de humana sabiduría, sino un evangelio con demostraciones del poder del Espíritu Santo, donde el creyente sabe quién es, sabe lo que tiene, sabe lo que puede hacer. No está esperando que otros lo hagan. Él dice, yo soy hijo de Dios, yo soy el cuerpo de Cristo. Como Él es, así soy. Yo voy a ir y voy a imponer manos. Yo voy a ir y voy a hablar de Cristo. Yo impongo manos y la gente se sana. La gente se salva cuando predico, Es lo que Dios está haciendo en la iglesia, en su iglesia. Eso es que Dios está restaurando el tabernáculo de David para ir y predicar con poder. Eso es lo que el libro de Amós profetiza. Eso es lo que está escrito en lo que acabamos de leer. Estamos viviendo entonces un tiempo donde en el mundo están sucediendo cosas a escala global, como ha sucedido con la pandemia. También se anuncian guerras de reino contra reino, aunque diríamos se habla solo de una nación contra otra, pero detrás de cada nación hay todo un conglomerado de otras naciones. Y esto ya habla de que reinos están en pugna, en guerra, por sus intereses que ellos tienen. Pero está pasando. Y Jesús dijo que cuando estas señales se vieran, que nos gocemos, iglesia, que nos gocemos, porque nuestra redención está cerca. Iglesia, nuestra redención está cerca. Aleluya. Pronto viene el Señor. Quizás seamos la última generación que está en esta tierra y que vemos con nuestros ojitos lindos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de eso, Dios está restaurando su iglesia, el tabernáculo caído de David. Ahora, esta palabra que habló el profeta Amós cobra fuerza y comienza a cumplirse en los comienzos de la iglesia misma, porque Jesús resucitó y dio la gran comisión, y el evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se comenzó a predicar primero en el contexto judío, en el contexto donde la ley reinaba, imperaba y era conocida y era respetada, y la gente, aunque no podía cumplirla, trataba de demostrar que sí puede cumplir, especialmente la gente religiosa, especialmente los fariseos, los líderes religiosos. Entonces el pueblo judío estaba infestado en su mente por el cumplimiento de la ley. No entendieron el propósito de la ley, que hoy es conocido ya por nosotros, la palabra lo enseña. Y entonces cuando se predicaba el evangelio y nacían de nuevo, se predicaba acerca de la gracia de Dios por medio de Cristo para creer en Cristo y salvarse. Pero en el contexto judío, muchos de las autoridades espirituales creían que se tenía que seguir guardando la ley, que la gente tenía que seguir circuncidándose y cumplir la ley. Y entonces esa fue una brecha que Dios tuvo que arreglar. Y es de lo primero que vemos en la palabra que implica este hecho, que Dios está restaurando el tabernáculo caído de David. Y vamos a verlo de una manera muy clara en la palabra de Dios. Pablo y Bernabé estaban predicando, hablando, la gente recibía a Cristo. Pero como les digo, muchos de los judíos confrontaban a Pablo diciendo que tiene que decirle a los creyentes gentiles que han nacido de nuevo que hay que circuncidarse y hay que guardar la ley. Entonces esto llegó a un punto muy álgido. Los reclamos estaban ahí día tras día cuando se predicaba y la gente nacía de nuevo. Entonces Pablo dijo, bien, vamos a Jerusalén y vamos ahí a hacer un consejo. Vamos a hacer una reunión en Jerusalén. Ahí está Pedro, ahí está Santiago, ahí hay otros discípulos, hay apóstoles. Entonces vamos ahí para reunirnos y ver cómo tratamos este asunto. A esto se le llama el famoso concilio de Jerusalén. Ahí vamos a ver si los gentiles que son salvos necesitan guardar la ley o no. Ahora en Jerusalén estaba Pedro, como acabo de mencionarlo, presente, y sabemos que Dios usó a Pedro para alcanzar a los gentiles en Hechos 10 y predicar el evangelio a Cornelio y a sus familiares, amistades y amigos que estuvieron ahí. Pablo en ese tiempo aún no era salvo y estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, pero Dios usó a Pedro
Y él en ese concilio, en esa reunión, se levanta y dice lo siguiente en Hechos 15, versos 7 y 10. Y esto tiene que ver con la restauración que Dios comenzó a hacer ya en su iglesia desde ese tiempo. Hechos 15, 7 y 10 encontramos la siguiente declaración. Pablo, Bernabé, Pedro, Santiago y muchos otros líderes están ahí en el famoso concilio de Jerusalén. Dice el verso 7 de Hechos 15: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Habla de los gentiles creyendo el evangelio. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, de los que han nacido de nuevo, un yugo, el de la ley, de la circuncisión, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estaba diciendo Pedro que los que nacen de nuevo se deben mantener así, sin cumplir la ley. No necesitan cumplir la ley. Las buenas cosas de obras que el hombre tiene que hacer, les dije hace un momento, que los cristianos tenemos que hacer, será una consecuencia de la gracia de Dios en nosotros y de corazones agradecidos que respondemos con amor y obediencia a la palabra de Dios. Mas no tiene que ver nada con que guardemos la ley, porque el único que pudo guardar y cumplir la ley a plenitud fue nuestro Cristo, y Él ya lo hizo por nosotros. Todo lo que nosotros hagamos de buenas obras será consecuencia de ser agradecidos al Señor. Toda nuestra obediencia será porque amamos a Dios y estamos agradecidos de su gracia. Entonces Pedro está diciendo: ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro no pudo defender, ni soportar, ni sustentar la circuncisión, porque en la ley decía que los que se tienen que circuncidar es al 8º día. Y si a uno de 15, 20, 30 años le predicaban y nacía de nuevo y lo circuncidaban, ya no estaba conforme a la ley, ya rompían la ley. La ley decía a los 8 días. No se podía sustentar. No era necesario guardar esto. Entonces Pedro dice que el que nace de nuevo por la fe es por la gracia de Dios. Ya, punto. En el verso 11 encontramos una declaración preciosa. Pedro dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Él debería decir que los gentiles serían salvos como los judíos, pero él no dijo así. Él dijo que por la gracia del Señor seremos salvos nosotros como son ellos. ¿Por qué Pedro se expresó así? Esta es una declaración humilde que quiso sorprender a las personas que trataban de ser legalistas con los gentiles que se convertían, poniendo como ejemplo que hay que seguir la salvación a la manera de que la gente está siendo salva, la gente gentil, la gente que no es judía. Así tiene que ser con nosotros también, los judíos, salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Ahora hay otra cosa, hay otro testimonio y otra evidencia poderosa también. No solamente está ahí en el concilio el apóstol Pedro, también está el pastor de la iglesia, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Él se pone de pie y dice algo tremendo, hermoso, y que se encuentra en la profecía precisamente de Amós, lo que nos hace pensar, creer, estar seguros de que en la restauración del tabernáculo de David tiene que ver con lo que estaba pasando en la iglesia en ese tiempo y con la decisión que estaban tomando los apóstoles de enseñarle a los nuevos convertidos que deben permanecer en la gracia de Dios y no en la ley de ninguna manera. Notemos lo que dice el apóstol Santiago. Santiago, en el capítulo 15, versos 12 al 18, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, cuando él predicó en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y menciona la profecía de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Y acá está claro el asunto, ¿verdad? Santiago usa la profecía de Amós. Él habla de los profetas porque Joel también habla en cierto sentido y profetiza acerca de esto. Pero luego menciona de una manera específica la profecía de Amós 9 que acabamos de leer inicialmente, donde Dios dice que Él va a restaurar, a levantar, a reedificar el tabernáculo caído de David, va a reparar sus ruinas y lo va a volver a levantar, a serificar, lo va a perfeccionar. ¿Y qué estaba haciendo Dios con la iglesia? La estaba restaurando y perfeccionando, librándola de la ley para llevarla a vivir en la gracia única y exclusivamente del Señor. Porque los judíos querían que los que nacen de nuevo sigan practicando la ley. Y la restauración de Dios viene para decir no, no, no. Y a ley no. Gracia, sí. Es en gracia y es por la gracia que yo voy a hacer las cosas. En el contexto de la gracia es donde Dios cumple su propósito. La ley no tiene nada que hacer con nosotros. Cristo ya la cumplió, y las obras buenas que hagamos y surjan de nuestra vida y toda nuestra obediencia es por causa de la gratitud que hay en nuestro corazón a Dios y a Jesucristo por su obra perfecta. ¿Hay obediencia demandada? Sí. Lo que cambia es la motivación y por qué obedecemos hoy a Dios en este nuevo pacto. Ya no es condicional, es resultante. No obedeces para que Dios te bendiga, porque Él ya te bendijo por la fe en Cristo. Solamente obedeces como consecuencia de que ya eres bendecido. Y ya no tienes yugo, ya no tienes carga, ya no tienes ley sobre ti en ese sentido. Y puedes disfrutar de la vida cristiana. Y puedes disfrutar de servir a Dios, y puedes disfrutar de cumplir el plan y el propósito de Dios. Entonces Santiago hace referencia a esta profecía de Amós, hablando de toda una gran cosa a venir por causa de la gracia de Dios. Porque él menciona en el verso número 17 para que el resto de los hombres busque al Señor. Dios está restaurando, reedificando la iglesia, el tabernáculo de David, para capacitarla, para implementarla, para llenarla de su poder de tal manera que influencie, y para que los hombres busquen al Señor y los gentiles se conviertan. Los gentiles que invocan el nombre de Jesús a la predicación del evangelio se conviertan y sean salvos para la gloria de Dios. Propósito, ¿verdad? ¿Para qué Dios reedifica el tabernáculo de David? Para propósito, razón, para que el mundo pueda disfrutar también de la gracia de Dios, así como nosotros la hemos disfrutado. ¿Está claro todo esto? Entonces, hermanos, durante la iglesia primitiva Dios comenzó a reparar las brechas, como lo acabamos de ver, todos los portillos rotos del tabernáculo de David. Y esto tenía que ver con una iglesia que solo vea a Cristo como su todo y termine definitivamente con la ley. Digan conmigo: Cristo es mi todo. A ver, ¿cómo que lo creen? Cristo es mi todo. Ahora digan: la ley en mi vida ya está terminada. Digan: la ley ya fue. La ley, hagan así, ya fue. Ya fue, ya fue, ya fue. Chau, chau. Cristo es nuestro todo ahora. Todo con Cristo, nada con la ley. Dios está reconstruyendo la iglesia a lo largo de todo este tiempo de su presencia aquí en la tierra, y sobre todo hoy que antecedemos a la gloriosa venida de Jesucristo. Cristo viene por nosotros, iremos con Jesús, estaremos 7 años allá arribita con el Señor, pasaremos por el tribunal de Cristo. Habrá cristianos que huelen a humo, lo siento, sus obras serán quemadas, pero habrá otros galardonados en el tribunal de Cristo, gloria a Dios también. Estaremos en las bodas del Cordero. Los no casados no se desesperen, que hay bodas del Cordero ahí arriba. Y luego vendremos con el Señor a reinar por 1000 años. Aleluya. Regresaremos para que se instaure el milenio, reinando juntamente con Cristo. Aleluya.
Esta es la iglesia que Dios ama, que Dios está restaurando. Es la iglesia que Dios perfecciona y la lleva a la plenitud de su gracia en Cristo. Esta iglesia es la que va a impactar a los gentiles para que se salven multitudinariamente. Esta es la restauración del tabernáculo de David. El trabajo de Dios en su iglesia, cerrando brechas, arreglando por ti, acomodando cosas, restaurando, mejorando, equipando para una predicación eficaz del evangelio, para que la gente se salve. Eso es lo inicial, eso es lo general acerca de la restauración del tabernáculo de David. Hay cosas buenísimas que tienen que ver con Cristo, con su presencia, con la adoración, con la intimidad con Dios, que están dentro del contexto del tabernáculo de David que Dios está restaurando. La seguiremos viendo, seguiremos aprendiendo y disfrutando de cada una de estas cosas que la palabra de Dios revela. Pero hasta aquí Dios nos ha bendecido.